Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en la primera charla de Mediato. El tema de hoy son los posibles escenarios luego de la consulta popular del 4 de febrero. Para eso hemos invitado a dos personas conocedoras de la política nacional, Ivonne Gaibor, que es la editora política de Diario Expreso, y a Gonzalo Ruiz, que es el subdirector adjunto de Diario El Comercio. Con ellos vamos a tratar de dilucidar qué podría pasar dependiendo de si gana el sí, de si en algunas preguntas pudiera ganar el no. ¿Cómo quedan los diferentes actores políticos que están participando en esto? Quisiera que los dos brevemente me digan cuál es su impresión, si es que la condición poco sólida del gobierno de Moreno, que todavía no ha cumplido un año y que ha estado, digamos, en arenas movedizas en este tiempo, es lo que le obligó a convocar a esta consulta popular para de alguna manera afianzarse, para consolidarse frente al electorado y también frente a sus opositores políticos y a la gente de su propia bancada. ¿Qué creen ustedes? ¿Era este el momento de Moreno para convocar a esta consulta popular? Ivonne. Yo creo que sí. Primero, gracias por la invitación, pero yo creo que sí, me da la impresión de que la consulta popular le dio de todas maneras un poco de aire al gobierno de Lenín Moreno, le dio un espacio de tiempo en donde empezó a tomar algunas decisiones, pero nos estuvo también un poco entretenidos por otro lado con la consulta popular. De manera que yo creo que sí, necesitaban un poco librarse de toda la sombra que tenían del correísmo, necesitaban desarmar todo lo que habían dejado en los últimos 10 años. Creo que fue en realidad una buena opción para el presidente Moreno el haber convocado a la consulta popular. Gonzalo. Yo pienso, gracias por la invitación, no sé si es una posición poco sólida. En todo caso, era una apuesta política fuerte también ir a una consulta popular con un partido o un movimiento partido, nunca mejor dicho, ¿no es cierto? Partido ahora en dos o hasta en más bloques, y en medio de algo que sí nos ha dejado atónitos a todos, que es el factor sorpresa. Quizás hace un año, si hablábamos aquí, o hace 8 meses, si nos reuníamos, nadie hubiese pensado el vértigo de los acontecimientos en el tema corrupción, en el tema de las disidencias que ha supuesto este primer tiempo del primer año de Lenín Moreno. En ese escenario, la consolidación política acaso es necesaria. No sé si alcance para todo lo demás que hay que hacer luego, ¿no? Gonzalo, continúo con usted. Hay 3 escenarios posibles después del 4 de febrero, o al menos 3. Uno es que gane el sí de manera contundente, con un buen margen. Otro es que gane el sí, pero no tan contundentemente, sino que haya un margen muy, muy pequeño que deje endeble la propuesta de Moreno. Y el tercer escenario es que él no gane en 2 o 3 preguntas al menos, con lo cual se dificultarían algunas propuestas y gobernabilidad y algunas otras cosas. Quisiera que usted me cuente cómo cree precisamente que quedaría la gobernabilidad en estos 3 escenarios. A ver, para empezar, el tercer escenario no lo veo imposible, porque no hay nada imposible en política, pero poco probable. En todo caso, un resultado ajustado en alguna de las preguntas podría conferir a quienes lo obtengan una especie de triunfo, por lo menos atribuirse ese triunfo. Lo que sí me preocupa de todo esto es que creo que de ese sí, de acuerdo a las encuestas que se hicieron hasta hace unos días, parecía muy sólido, va a haber muchos dueños. El propio presidente convocante de la consulta, el Partido Social Cristiano, Creo, Pachacuti, el centro izquierda, y el no, incluso masticando su derrota, el dueño del no, ¿no es cierto?, va a ser uno solo. Entonces yo no sé con cuánto se quede, pero me parece que todavía es un capital político aceptable para seguir haciendo política. Si nos retrotraemos a algún tiempo atrás, Lucio Gutiérrez ganó la primera vuelta con 17%, es decir, un 20-25% sigue siendo un capital político para cualquier cosa en el futuro. Entonces veo casi imposible o poco probable, mejor dicho, el último escenario. No sé si hay espacio para el segundo, a lo mejor en 1 o 2 preguntas sí, y es más viable el primero de ellos, ¿no? Gracias, Gonzalo. Ivonne, voy contigo.
¿Crees que el ritmo y las prioridades de la Asamblea cambiarán después de la consulta popular y de qué depende que cambie o no? Yo creo que lamentablemente, primero lo que hemos visto estos 8 meses también es una asamblea de una calificación muy baja, de muy baja producción, una enredada también en conflictos internos sin ninguna gana tampoco de abordar los temas que sean complicados. Y tampoco hemos visto que por iniciativa propia la Asamblea tampoco esté generando las leyes que, digamos, algunos sectores están exigiendo. La primera instancia creería que después de la consulta van a verse abocados a precisamente dar trámite a lo urgente de las leyes que creo que son varias que les implica la consulta popular. Entonces esa tendrá que ser la prioridad de ellos en realidad y que tampoco tienen mucho margen de maniobra. Si hay una consulta popular que les diga que gana un sí, que tienen que aprobar las leyes que se ven, estarán abocados a eso. En realidad no veo que la Asamblea por sí misma tenga ahorita un escenario en el que vaya a cambiar o a mejorar, a cambiar su ritmo de producción. Lo veo bien difícil en realidad. Y dentro de la misma Asamblea, la oposición, ¿cómo ves tú qué papel puede jugar en caso de que el sí sea contundente, por ejemplo? La oposición, tanto que no es de Alianza País, como la oposición que queda, el correísmo, ¿no?, que queda dentro de Alianza País. ¿Qué papel crees que podría empezar a jugar? Yo en realidad a la oposición le tengo en realidad muy poquita fe de lo que puede hacer. Tienen muy poco margen de maniobra. También creo que lo que decía Gonzalo va a ser también importante y podría verse reflejado en un espacio como la Asamblea. Que el correísmo, que viene a ser como la oposición más dura que tiene, tenga todavía o vaya a tener sobre 20% de apoyo por lo último que se veía. Creo que en realidad lo que ellos puedan hacer, y además manejando comisiones importantes dentro de la Asamblea, creo que ellos van a tener un poco más de margen de maniobra. A los demás en realidad los veo con poca capacidad para proponer, con los votos innecesarios para hacer nada. Creo que ahí va a ser clave también lo que vayan a hacer estas bancadas minoritarias del BIN. Que ellos son los que le dan mayoría al morenismo, van a ser con ellos con quien va a tener que negociar el gobierno. La vicepresidenta decía el otro día que con ellos es que tienen que entablar un diálogo con base en el proyecto del presidente. Entonces, en realidad, a quien tiene que tenerlos un poco contentos de este grupo. Sin ellos, el presidente tampoco va a poder hacer mucho en la Asamblea. Gracias, Ivonne. Gonzalo, un sí, digamos, en este primer escenario, un sí contundente. O no contundente. ¿Usted cree que le da, suficiente por lo menos? ¿Usted cree que le da aire a Moreno para que pueda finalmente implementar medidas económicas, sobre todo, que podrían ser impopulares, pero que son necesarias? Un breve comentario a lo que decían antes, porque me parece importante. La Asamblea ha estado casi paralizada. Yo digo perpleja también ante todo el vértigo de los acontecimientos, el tratamiento de la corrupción, que si la fiscalización a Glass y la alfombra roja y luego dar paso a un juicio político ya fallido cuando Glass estaba condenado y en la cárcel. Entonces, ahora viene el otro momento, que es este del día después, ¿no?, de la consulta, que es donde empieza a verse de verdad la capacidad política y a la vez de hacer cosas para salir de los grandes temas del país, sin dar números ni mucho menos, pero en las últimas encuestas, más allá del sí o el no, lo que la gente contestaba mayoritariamente es lo que sigue contestando desde hace mucho tiempo, que lo que más le interesa es el tema de la crisis económica y el tema del empleo o la falta de empleo suficiente, esto que han dado en llamar ahora empleo inadecuado, no sé qué, ese empleo informal muy grande, demasiado y que agobia a la gente. Entonces ahí están los grandes retos del gobierno y tampoco es que haya muchas fórmulas mágicas, con un ingrediente adicional, que yo sí creo que ese sí es una falencia de una oposición atomizada, que es que Alianza País es a la vez gobierno y oposición, es decir, el leninismo y la disidencia son gobierno y oposición, y hemos visto todo este rotar de personajes muy fanáticos de la década pasada a ser ahora también adherentes, yo no diría ciegos, pero muy entusiastas de este nuevo gobierno, ¿no? Esto es un escenario curioso, por decirlo menos. Podrá hacer algo, pero quién sabe hasta dónde puede estirar las sábanas. Hay que tener convicción, hay que tener una idea clara, hay visiones, toda la que he presentado en días pasados el Foro Económico es una visión más liberal,
que apuestan por reducir el déficit fiscal, gastar menos, manejar el tema de la deuda. Hay otros sectores que dicen, no, hay que inyectar desde el mismo Estado, seguir inyectando desde un mismo Estado exhausto los ingredientes económicos para la recuperación. Pero lo que sí está claro es que no es fácil, y lo que sí está claro es que el 5 de febrero empieza el día ya después de la consulta para Lenín Moreno, el verdadero reto de gobernar. Y gobernar haciéndolo en esas condiciones que bien señalabas hace un rato, de una asamblea atomizada, con distintos partidos. Paralizada de alguna manera. Sí, yo no sé si algún rato cobrará energía para cambiar la asamblea, pero el escenario político muestra una asamblea diversa, ¿no? Para terminar, tengo una pregunta para los dos. Comienzo contigo, Ivonne. ¿Qué pasará con Rafael Correa a partir del 5 de febrero? Yo en realidad creo que si es que se cumplen un poco todos los escenarios previsibles, debe ser uno de los golpes finales que el presidente o el expresidente Correa va a recibir, porque estos últimos meses que ha estado aquí en campaña, creo que nunca soñó él un regreso como el que ha tenido, empezando por la violencia en la calle que ha recibido. Se quedó sin partido. También se acercaron a él la Fiscalía y la Contraloría por investigaciones serias. A lo mejor incluso va a perder por primera vez en 10 años la opción electoral que él estaba planteando. Además de eso, la segunda etapa, si es que gana el sí como estamos presuponiendo, también vamos a ver que se desmonte toda la estructura que él armó, que a él le sirvió también durante los últimos 10 años. Yo supondría que a lo mejor sí tendremos que ver un expresidente, ahora sí que podría entrar en una etapa de reflexión también personal. A lo mejor un poco de silencio le podría caer bien a él como figura política. Como decía Gonzalo, va a tener de todas maneras un capital político con los votos que saque el no importante, porque va a seguir siendo su votación. Pero ahora tendrá que enfrentar esa votación sin tener todo el aparataje, toda la estructura que estuvo acostumbrado en los últimos 10 años. Gracias, Gonzalo. Claro, más que afirmaciones categóricas, que son difíciles, porque además los periodistas no tenemos la bola de cristal, aunque nos encantaría, ¿no? Es mirar las alternativas que tiene, seguir haciendo política activa con ese capital político. Inmediatamente a lo mejor no va a ser posible, a lo mejor lo deja congelado ahí. El gran problema es que durante el mandato del expresidente siempre nos decía, yo ya no voy a hacer, esta es la última vez, ya no vuelvo, me voy para no volver, y después hizo todo lo contrario. Igual lo hacía de un sábado a otro. Un sábado era el día a las 12 de la noche y el otro sábado era la noche a las 12 del día. Con él no se sabe, y con los populistas menos. De todos modos, está el mapa de América Latina convulsa también para quienes han ejercido el poder desde esa visión. Creo que el caso más importante es el de Lula, con una gran potencia por sus cambios sociales, que sí los hizo, pero también ahogado por la corrupción. El caso de Cristina Kirchner, ni se diga, con un capital político también vigente, que es el del, lo que se llamaba el Frente para la Victoria, todas las ramas del peronismo, ¿no es cierto? Pero también ahogada en corrupción y denuncias. Y los más dramáticos, o el más dramático quizá el de una Venezuela ahogada ya no solo en temas de corrupción, sino en sangre. Entonces, yo no sé si hay espacio ahí para crecer, pero un capital político hay, y yo creo que tendrá tiempo para medirlo. Hay que ver hasta dónde le alcanza la razón o le puede la pasión. Bueno, muchísimas gracias otra vez, Gonzalo, Ivonne. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos en la próxima charla de Mediato.